un saludo y vamos a irnos a la palabra en esta mañana y poder compartir un breve texto que está en el Evangelio de Lucas. Dice allí la palabra del Señor, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque, dice, no había lugar para ellos en el mesón. Qué palabra, qué frase tan contundente. No había lugar para ellos en el mesón. Cuando José y María estaban viajando y ella estaba a punto de dar a luz, el Evangelio de Lucas dice que no había lugar para ellos, ¿no? Así que el Mesías, como sabes, tuvo que nacer en un establo, en una corte, decimos en Galicia, ¿no?, de animales, ¿no? Entonces, la construcción de la frase nos deja un poco saber que sí había quizás lugar para alguien con más medios, sí había lugar para alguien que tuviese una posición social mejor, pero no había para ellos lugar. Así que ya desde antes de nacer, el Señor Jesús comienza solamente a entrar en aquellos lugares donde el ser humano le da la entrada. Hace 2000 años la sociedad, la gente, comenzó a escoger si le daba la entrada a Jesús en sus vidas o no, ¿no? En la vida de Jesús dice el Evangelio que 30 años después esta tónica continúa dándose, ¿no? Y vemos que en Lucas 8:37 dice allí, entonces toda la multitud de la región alrededor de Gadara le rogó a Jesús que se marchase de ellos. Y entrando Jesús en la barca, se fue. Por eso que el mayor problema que tenemos los seres humanos, el mayor problema que tiene la humanidad, es que no tenemos lugar para Dios. No tenemos lugar para Dios. El mayor problema que tenemos es que en nuestra agenda, en nuestra escala de prioridades, no tenemos el lugar para Dios, ni siquiera el lugar debido, ¿no? Aún aquellos que le hemos dado a veces lugar para Dios, no le hemos dado el lugar debido, ¿no? Y a pesar de que Él nos dio todo, nos dio la vida, nos da todas las cosas, nos regala una vida eterna con Él para aquellos que así lo deseen, siguiéndole en esta vida. Isaías 53 dice allí la palabra de Dios que todos nosotros, todos, nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino. Y sigue diciendo en el versículo 3 allí el profeta Isaías, despreciado, hablando de Jesús, y desechado entre los hombres, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No había lugar para ellos. Esa es la meditación y el mensaje que quiero hablar contigo en estos breves instantes, ¿no? En el Evangelio de Lucas, allá en Lucas 14, versículos 16, Jesús cuenta una parábola que hoy nos va a dar la base también para seguir hablando acerca de esto. Cuando el evangelista nos cuenta acerca de esta parábola que Jesús dice, un hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a su criado a decir a los invitados, venid, que ya todo está preparado. Pero ellos comenzaron, dice, a excusarse. El primero dijo, acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y he de probarlas. Te ruego que me disculpes. Esto es una parábola que cuenta Jesús acerca de cómo somos los seres humanos. Y otro dijo, no puedo ir porque acabo de casarme. El criado regresó y se lo contó todo a su amo. Entonces el amo, indignado el amo, dijo a su criado, sal enseguida a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los ciegos y a los cojos. Volvió el criado diciendo, Señor, he hecho lo que me mandaste y aún queda sitio. Y el amo le contestó, ve por los caminos y cercados y obliga a otros a entrar, para que se llene
mi casa, obliga a otros a entrar para que se llene de mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos primeros invitados comerá de mi cena. En Lucas 14 se cuenta esta parábola que habla del reino de Dios, ¿no? Y allí se compara con alguien que da un gran banquete, pero cuando llega la hora de la cena y manda llamar a los invitados empezaron a no dar lugar, ¿verdad?, al amo, no dar lugar a esta cena, a esta invitación. Uno dice cosas perfectamente lícitas de la vida, ¿no? Uno dice, compré una finca, otro, me acabo de casar, otro, compré una junta de bueyes, lo que sería hoy un tractor para quien vive del medio de la agricultura y de la ganadería, qué sé yo. Entonces, cuando miras qué es aquello que cada uno de ellos le impide atender a Dios, cuando miras cuál es la causa que les impide a ellos, ¿no?, el poder servir y atender a Dios y dar lugar a Dios en sus vidas, no había nada malo en eso. No había nada malo en esas cosas que ellos ponen por delante, ¿no? Eran cosas buenas, lícitas, muchas de ellas hasta podría ser considerada para nosotros como una gran bendición, ¿no? Oye, me voy a casar, qué gran bendición. Oye, me he comprado un buen tractor, qué gran bendición. Entonces, el primero, por ejemplo, dice, acabo de comprar una propiedad, ¿no? ¿Quién de nosotros no quisiéramos tener una segunda casa, una casa propia, un local de oficina, qué sé yo? Algo que diríamos que es tremendo, maravilloso, una bendición, incluso una respuesta de oración para los que pedimos a Dios nuestras necesidades, ¿no? El problema es que cuando aquello que nosotros clasificamos como algo bueno, como algo que es una bendición, como algo que es una respuesta de oración, se convierta, el problema es cuando eso se convierte en una disculpa para no atender la invitación del banquete. El problema es cuando eso que es bueno se convierte en una disculpa para no dar lugar a Dios, el lugar debido de Dios que le tenemos que dar a Dios en nuestras vidas, ¿no? La Biblia habla siempre desde la primera y la última palabra del compromiso, ¿no? Y Jesús nos llama a tener un compromiso con Él. Y el compromiso no admite excusas que podamos anteponer, ¿no? Nosotros hemos hecho un compromiso con Dios de seguirle, de servir a Dios, ¿no? Y no vamos a servir a otras cosas, ni a otros dioses, ni siquiera nosotros mismos le servimos a Él. Entonces, el problema es que cuando nosotros nos apegamos, ¿no?, nos apegamos a aquello que podíamos calificar como bueno, cuando nosotros lo transformamos en una disculpa para atender el llamado de Dios, para dar lugar a Dios en nuestras vidas, lo que no era malo en sí acaba convirtiéndose, ¿no?, en una distracción, acaba convirtiéndose en algo malo, ¿no? Dios quiere que nosotros le sigamos y le sirvamos a Él 100%. Él quiere que ninguna cosa buena, ¿no?, se convierta en una excusa para dejarlo nunca en un segundo lugar. Él no quiere eso, que nada lo traslade a un segundo lugar, ¿no? Lo material, si nosotros no lo supervisamos, si nosotros no estamos bien atentos, se convierte en algo que ocupa el lugar de Dios, ¿no? Es lo que la Biblia le llama un ídolo. Un ídolo no es simplemente una estatua, también lo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. El segundo dice que está buscando recursos materiales, ¿no? El segundo de los hombres de esta parábola dice, mira, he comprado 5 yuntas de bueyes, el tractor de la época, era la forma de aumentar la productividad, era la forma de aumentar la productividad de la tierra, ¿no? Es obvio que eso iba a traer más recursos económicos, ¿no? Hoy, si nuestra capacidad de producción aumenta, significa que las ganancias aumentan. Nosotros decimos, es una respuesta, es una bendición, incluso una respuesta de oración. Pero ¿cómo lo ve Dios? ¿Cómo lo ve Jesús? ¿Cuál es la verdad? Bueno, Jesús dijo que si nosotros permitimos que esa distracción, ¿no?, que eso sea una distracción de tu llamado supremo, que es, y de mi llamado supremo, que es dar lugar a Dios, ¿no?,
eso que está distrayéndome de estar en el lugar donde tengo que estar en Dios, de hacer discípulos. Entonces, eso, que no era malo en sí mismo, se convierte a ocupar precisamente ese lugar, ¿no? Entonces, Jesús dijo, Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y sus cosas, y lo demás vendrá después. Cuando perseguimos a Dios, su reino, el hacer discípulos, por encima de nuestras pérdidas temporales, y lo ponemos a Dios primero, entonces vendrá la provisión de Dios, ¿no? El trabajo incluso puede llegar, ¿no?, a ocupar el lugar que le pertenece únicamente a Dios. Por eso tenemos que supervisarnos tantísimo, ¿no? Y la búsqueda de recursos, si no le prestamos atención, pueden ocupar y pueden opacar el amor a aquel que nos entregó ese trabajo, a ese gran Dios que nos dio esa bendición, para que sea precisamente una bendición y no algo negativo, ¿no? Y la tercera de las cosas que ponen como excusa en estos hombres, dice el tercero, mira, me casé, no puedo ir. ¿Quién? ¿De qué nos está hablando aquí Dios? Bueno, de la familia, ¿no? La familia es una bendición, es nuestra primera iglesia, y entiéndeme, no estoy hablando en contra de la familia, ¿no? Ni estoy hablando de las cosas anteriores que hemos hablado, estamos hablando en contra de que esas cosas ocupen el lugar que Dios debe ocupar, ¿no? Y no que por culpa de esos, digamos, no hay lugar o el debido lugar a Dios en nuestras vidas, ¿no? La familia es algo que Dios creó, fue instituido por Dios. Dios es el inventor de la familia, del matrimonio, ¿no? Podemos ver una boda como una bendición, como una respuesta de oración también. Precisamente, pues muchos de nosotros podemos decir que después de conocer al Señor Jesús, casarnos fue lo mejor que nos ha pasado, ¿no?, con esa persona, ¿no? Pero ni siquiera eso, que es algo tan importante, tan importante, ¿no? Algo creado por Dios, algo que es idea de Dios para el hombre, ni siquiera eso no podemos permitir que se transforme en una disculpa para que dejemos de cumplir el propósito de nuestra existencia, que es Dios, que se convierte en algo que es, repito, ¿no?, que no demos lugar a Dios por culpa de estas cosas, ¿no? Cuando perseguimos a Dios, su reino, a hacer discípulos por encima, ¿no?, de todas las demás cosas, entonces ahí estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Así que hemos hablado precisamente de estos situaciones que han convertido estos ejemplos en una distracción, algo que impidió, ¿no? Entonces, estamos hablando de cuando le damos lugar a Dios en nuestra vida. Cuando le damos lugar a Dios en nuestra vida. Y poner simplemente un par de ejemplos prácticos de cómo actuamos cuando sí le damos el lugar a Dios en nuestras vidas. Decíamos que no había lugar para ellos en el mesón, no había lugar para ellos 30 años después, no había lugar para Jesús, le decían, no, mira Jesús, vete de aquí, ¿no? Entonces vamos a hablar cuando sí hay lugar para Dios en nuestras vidas, algo ya práctico para acabar, ¿no? 2 o 3 consejos acerca de, en esta recta final, acerca de principios de alguien que sí tiene lugar para Dios en su vida, que sí tiene el lugar debido, ¿no? Porque no solamente es que le demos lugar a Dios, es que le demos el lugar debido, el lugar que le corresponde. Entonces, cuando hay lugar para Dios, fíjate, cuando hay lugar para Dios, uno escoge basado ya no en su comodidad, sino que empieza a escoger basado en lo que a Dios le agrada. Cuando le damos lugar a Dios en nuestras vidas, escogemos buscando lo que agrada a Dios, ¿no? Bueno, ¿y cómo conozco lo que le agrada a Dios? Bueno, repasemos la Biblia, leamos la Biblia y vamos a tener todo el conocimiento de lo que sí le agrada a Dios, ¿no? Cuando uno
consulta y medita frecuentemente estas palabras vivas que están en las Escrituras, lo que va a ocurrir, dice Jesús, es que el Espíritu Santo os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Así que cuando hay lugar para Dios, uno piensa en Dios primero. ¿Qué le parece a Dios que yo haga esto? ¿Qué piensa Dios de que yo esté actuando así? Nadie me está viendo, pero ¿qué piensa Él, no? Uno le tiene en cuenta a Él y uno prioriza lo que Él quisiera en esas circunstancias, ¿no? También dice el Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propia inteligencia. Significa entonces que Dios, que es el que conoce todo, sabe lo que es mejor para nosotros y debemos de confiar en Él, buscar la guía en Él, porque no se trata de lo que nosotros vemos, es lo que Él está viendo. Así que decidir pensando, Señor, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Hacia dónde quieres tú que vayan las cosas? Confiar, dice, con todo el corazón, dice, apóyate con todo tu corazón en Dios, ¿no? Con todo el corazón ahí. Así que apoyarnos no en nuestra propia inteligencia, sino buscar su voluntad, buscar lo que Él quiere que hagamos y Él nos va a mostrar el camino que debemos de tomar. Dice el Salmo 32, te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, dice Dios. Si nosotros estamos buscando su voluntad, Él nos va a mostrar cuál es el camino que tenemos que hacer. Alejarnos del mal y buscar lo que a Él le agrada. Poner a Dios primero, ¿no? Vamos a decir entonces, mira, yo no voy a mentir para obtener ningún beneficio, yo no voy a hacer trampa, yo no voy a desobedecer a Dios para obtener ningún beneficio. Si pierdo esta oportunidad, Dios me proveerá de otra, no importa, pero yo confío en Él. La Biblia dice también en el Salmo 84 que Dios no quitará el bien a los que andan en integridad, los que caminan con un corazón recto, haciendo lo que Dios quiere. El salmista dice que Dios no quitará el bien. Dios no va a permitir que el sol pase por tu ventana y que tú no recibas el bien, ¿no? Él no quitará el bien a los que andan en integridad. Cuando hay lugar para Dios, número 2, paso práctico. Cuando hay lugar para Dios, como decía, agradar a Dios es primero también que complacer a los demás, que quedar bien con la gente. Muchas veces tenemos que escoger o quedo bien con la gente o quedo bien con Dios, ¿no? El apóstol Pablo en Gálatas 1 dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato yo de agradar a los hombres? Dice el apóstol Pablo en Gálatas 1. Y dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Saquémonos de la mente, si vamos a ser siervos y siervas de Dios, el de tratar de quedar bien con la gente siempre. Es imposible, ¿no? Y tercer paso práctico, cuando hay lugar para Dios en nuestras vidas, la espera de la fe es mejor que arrojarse a lo que el mundo nos está ofreciendo. La situación a veces puede ser fea, puede ser complicada, el mundo se las está arreglando, se está incluso riendo, pero Dios nunca va a llegar tarde, Dios siempre va a llegar a tiempo. No importa que el temor llame a nuestras puertas, que tiemblen nuestras piernas, ¿no? Aguanta, Israel dice, aguanta la espera en el Señor, porque la esperanza de los justos es alegría. Dice la Biblia, porque el árbol de vida, dice, será ver cumplido los deseos por aquellos por lo que hemos esperado, por lo que hemos orado, por lo que hemos clamado y por lo que hemos aguantado. Si esperas en Dios, la salvación vendrá de Dios. Tu esperanza no va a ser cortada. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra. Si le hemos escuchado, si estamos ahí en el lugar secreto, escuchando su voz, Él nos va a ir sosteniendo por esa palabra que nos va dando todos los días y Él es fiel para cumplirlo aquello que Él nos haya dicho. Asegurémonos que haya sido Dios el que nos haya dicho esas cosas. Para eso tenemos personas con las que consultar y hablar y decirles, mira, tengo esto que creo que puede ser de parte de Dios. Personas maduras, tienes en tu pequeño grupo una persona que está ahí para facilitar y para ayudar, ¿no?, a todos.
nos tienes a nosotros. Entonces, personas a las que tú poder compartir, ¿no? Eso es sano, es necesario. Mira, tengo esta inquietud en esta palabra, creo que puede ser algo que Dios me esté diciendo. ¿Qué te parece? ¿Crees que esto tiene sentido o son cosas mías, ¿no? Si Dios nos dice algo, Él lo va a cumplir, ¿no? Así que, ¿tú tienes todo lo que esperas? ¿Tienes todo lo que deseas? Seguramente podrás decir, aún no. Bueno, Dios, si te ha hablado de esas cosas, las va a cumplir. A pesar de que pase tiempo, las vas a disfrutar. Aunque te cueste, como decía, cuando le damos lugar a Dios, la espera de la fe es mejor que echarse a lo que el mundo nos quiere ofrecer, que echarnos en las manos del mundo, en las manos de lo que el sistema nos propone. No, nosotros decimos, mira, voy a confiar en Dios, sé que disfrutaré aquello que he creído, sé que se cumplirá, porque Dios, si ha hablado algo, si Dios lo ha hablado, Él lo va a cumplir. Así que nuestro papel es esperar, claro que sí, no nos queda otra que mantenernos ahí esperando en Dios y manteniéndonos ahí fieles a Él. Las cosas de Dios no son como telepizza, dígame, en el nombre de Jesús, amén. Eso tiene su lugar, eso ocurre en algunos ámbitos, pero no es todo así, ¿no? Hay una parte que es esperar y confiar, y a veces tenemos que esperar por tiempo, otras veces no, gracias a Dios, pero tenemos que aprender a esperar, tenemos que aprender a confiar en Dios. Y eso es una asignatura nada fácil, la de confiar en Él, ¿no? Si entramos en esa carrera de seguir a Cristo y pudiéramos verlo como una carrera universitaria, primeras asignaturas del primer curso, confiar en Dios. Qué asignaturas tan difícil. Algunos llegan a tercer año y aún siguen con la asignatura de primero, confiar en Dios. Así que simplemente acuérdate, Moisés fue un hombre que esperaba sacar a su pueblo y él llegó a la misma tierra prometida a llevarlos. Abraham esperaba un hijo y fíjate, recibió millones de hijos. Israel esperaba un Mesías y recibió a Jesucristo mismo, la segunda persona de la Trinidad. Los discípulos esperaban un Espíritu y recibieron al Espíritu Santo, Dios mismo. Si te das cuenta, ¿no? La espera siempre va a tener para nosotros, si permanecemos fieles, eso que esperamos va a llegar. Así que simplemente acabar aquí, ¿no? Y fíjate que mejor no solamente en estos días, sino toda nuestra vida, que decirle al Señor, sí hay lugar para mí para ti en mi vida. Sí hay lugar para ti. Así que yo quisiera que orases ahí donde estás, donde nadie te ve, y le digas a Jesús, Señor Jesús, el día de hoy te quiero decir que sí hay lugar para ti en mi vida. Sí hay. A partir de hoy va a haber lugar para ti en mi vida, el lugar debido. Te hago el Señor de mi vida, te hago el jefe de mi vida. Ahora soy tuyo, me entrego a ti. En este día, el día 26 de diciembre del 2021, Señor. A partir de hoy yo hago un compromiso contigo de que hay lugar para ti en mi vida. Quiero eso que tienes para ti. Recibo y quiero todas las cosas que tú tienes para mí. Gracias porque tú perdonas todos mis pecados hasta el día de hoy, según tu palabra, y me haces hijo tuyo. Todos mis pecados son borrados el día que tomamos esta decisión y yo la tomo hoy y la sello en este día. Así que en el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esa oración con sinceridad y de corazón, háznoslo saber. Hay fiesta en los cielos por ti, porque tú has entregado tu vida a Jesús y eso es lo más importante de esta vida, según la palabra de Dios, según Dios, ¿no? Así que nos despedimos aquí, que este sea unas fechas para disfrutar de Dios y para hablar mucho, mucho, mucho de Jesús, para llamar a la gente, para mandar un mensaje, para felicitar. No hay mejor época del año que esta para
hablar de la esperanza que hay en ti y en mí, que se llama Jesús. Que Dios te bendiga y muchas bendiciones. Seguimos en la próxima.